Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos una vez más aquí a Doble Nudo, este humilde servidor Daniel Suchar Sommer. Y si en algún momento usted quería tener un programa que es candela y candente, quédese en este, porque definitivamente las últimas, podría decir yo, las últimas 2 semanas, lo que ha caído en Costa Rica ha sido meteoritos y balazos bastante fuertes con estas propuestas que no terminan de aterrizar con el tema de tributación y propuestas fiscales. Así que bienvenidos acá a este programa de hoy, este humilde servidor Daniel Suchar y por supuesto... Y este otro nudo, Otto Guevara, les damos la bienvenida a este programa que es sobre los 5 proyectos que presentó el Poder Ejecutivo sobre impuestos. Y como dice Daniel, bueno, el tema se las trae porque desde que se presentaron en la Asamblea Legislativa los 5 proyectos, acá llovieron meteoritos, rayos, centellas. Yo te voy a decir una cosa, Otto, yo me río para no llorar, o sea, a ver, y te voy a decir una cosa, una de las cosas, bueno, antes, aquí en Cámara Central, señores, les recordamos siempre que este programa, Telered y en Canal 1 está en vivo, por supuesto, estos 2 canales hacen su réplica en sábado y domingo, Facebook Live del señor Otto Guevara, Daniel Suchar, en A Doble Nudo, Spotify, y hay muchas cápsulas que quedan también en los TikToks de A Doble Nudo. Antes de entrar con el tema, que vuelvo a repetir, me río para no llorar porque me parece, Otto, que lo bien que hicieron con la mano lo destruyeron con el codo. O sea, a ver, estas cosas que se han ido hablando a lo largo de varios años, y vamos a incluir A Doble Nudo también con lo que se ha hablado, tiene que ver con la buena administración de los ingresos y la recaudación de los mismos y hacerlo más fácil para que la gente pueda pagar su tributo como debe ser, tranquilamente, más fácil. Y por el otro lado, tener una buena administración del gasto, incluyendo también ventas de activos, aperturas de democratización de acciones y la venta de activos ociosos. Y todo eso nosotros lo hemos hablado, pero lo hemos hablado a lo largo de un año. Pero justamente acá, Otto, no sé si sientes que era como todo a la misma vez. O sea, en una misma sesión del jueves pasado se hizo de todo, de todo. Se habló de impuestos sobre la renta, de IVA, de marchamos, que no es marchamos, de darle fortaleza, digamos, darle un poquito más de herramientas a Hacienda. Por el otro lado tienes el tema de la necesidad de las ventas. Entonces como que todo fue en el mismo lugar. Y me parece a mí, Otto, y te digo, me río porque, a ver, hemos pasado 7 días opinando en redes sociales. Me parece que aquí lo que hicieron fue apurar todo y del apuro lo que está quedando es el cansancio, Otto. Mira, acá tenemos que remontarnos, tal vez, a el gobierno de Luis Guillermo Solís, que intentó sacar adelante un proyecto de impuestos. Yo estaba en la Asamblea Legislativa y por eso voy a hacer unos comentarios ahora al final del programa sobre el procedimiento parlamentario de estos 5 proyectos. En aquella oportunidad yo logré evitar pero yo solo, un solo diputado de 57 logró evitar que se salieran con la suya aprobando un proyecto de impuestos. El siguiente gobierno, Carlos Alvarado, en diciembre del 2018 logra convencer a los diferentes diputados, se pusieron de acuerdo en hacer en aprobar un proyecto de impuestos que fuera un poco más amplio que el solo aumentar las tarifas de impuestos o ampliar el ámbito de cobertura del impuesto de valor agregado, meter el impuesto a las ganancias de capital, sino que se metieron con empleo público y se metieron con regla fiscal, que fueron 2 adiciones muy interesantes que se le metieron a ese proyecto como para de alguna forma endulzarle a aquellas personas que decían, pucha, ¿cómo me voy a meter más impuestos? Pero no, mire, es que estamos comprometidos con la reducción de gasto, estamos comprometidos además con el tema de racionalizar el pago de salarios y remuneraciones, que pluses salariales en el sector público. Así lo vendieron. Claro, pero hay una cosa interesante, Otto, que vos estás diciendo, porque la ampliación de la base tributaria de impuesto general de ventas a impuesto de valor agregado permite también trazabilidad, ¿no? Y también permite los cruces, porque recuerda que había muchas cosas que todo se lo cargabas al precio porque no se lo podía rebajar al impuesto general de ventas porque algo comprabas. O sea, el impuesto de valor agregado es uno de los impuestos más potables que hay a nivel de cruce contable, porque te permite no solamente realizar
estas deducciones, sino también te permite trazabilidad. Perfecto. Obviamente hubo muchas cosas en el ámbito, y sí estoy de acuerdo contigo que dice capítulo 3 y capítulo 4, ingreso por un lado, estaba hablando por egreso, y ahí estamos, digamos, es más, y gracias a la implementación de todo este, vamos a decir, paquete completo, se puede dar también algunas respuestas también de finanzas públicas hoy en día. Ese es el contexto que había en aquella época. Te voy a poner 8,8% de déficit fiscal. Todas las alarmas prendidas de un país que iba rumbo a un default, que no se podía pagar deuda pública. Te lo voy a decir, mira, ponle ahí, 8,8% de déficit fiscal, no tenías superávit primario, no existía hace 13 años, tenías desempleo por encima del 12% sin pandemia, porque sin pandemia, todo eso, okay. Tenías el problema de que en el año diciembre 17 y diciembre 18 había que correr para pagar aguinaldos, ¿te acordás? Sí. Bueno, se hicieron las letras del tesoro, ¿te acordás de eso? Bueno, en el caso mío me tocó explicar todo eso. Bueno, todo eso estaba en el ambiente en aquel momento. Claro, y todo eso lo vendieron, ese entorno de emergencia lo vendieron como que había una gran necesidad de mejorar la recaudación tributaria, y además, digamos, para poderla vender, vamos a hacer compromisos de reducción de gasto. Entonces, así es como se aprueba aquel proyecto de impuestos. Se aprobó diciembre de 2018, vino pandemia, viene la recuperación de la pandemia, viene cambio de gobierno, y entonces viene el tema de campaña. Ya va, espérate, ponle una pausa ahí, porque yo necesito decirte algo acá, porque en diciembre, vamos a hablar, octubre, noviembre de 2020, se hicieron las mesas de diálogo, y es que acá, Otto, necesito decirte esto y a todos ustedes, porque en las mesas de diálogo se habló de renta global, y se le decía, y se llegó a un acuerdo con renta global, hagamos esto y esto, que lo vamos a explicar en la y ya se hablaba ya con convenios de renta global. Sí, te quería poner ahí, estamos haciendo la línea del tiempo. Está bien, porque esa es parte de la contextualización de cómo llegamos a que la semana pasada el gobierno viniera a presentar estos 5 proyectos, y cómo es el entorno actual comparado con aquel entorno, y si se justificaba o no llegar por parte del Poder Ejecutivo a impulsar esta agenda tan grande, con tantos frentes de batalla en el tema tributario. Entonces, bueno, las finanzas han ido mejorando a tal punto que ya tenemos superávit fiscal. Sí. Ha ido reduciéndose el desempleo, buscando regresar a aquellas épocas del 2018 más o menos, a nivel de desempleo 12, 13, 14%, por ahí andamos. Ya andamos más abajo un poquito, digamos que vamos en recuperación. En recuperación, vemos turismo recuperándose, la deuda pública bajando, bueno, esos son los números, las calificadoras, las empresas que califican el riesgo país, todas dando buenas calificaciones o mejorando la calificación de país, dinero entrando por todo lado a tal punto que se ha apreciado el colón dramáticamente, préstamos internacionales que han llegado, o sea, las finanzas públicas se han ido mejorando sustancialmente. Ese es el entorno en el que entramos. Bueno, en la campaña política los diferentes candidatos dijeron, no, nadie va a aumentar los impuestos, bla, 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 y en algún momento Rodrigo Chávez, como presidente ya elegido en campaña y ya elegido, y luego como presidente en ejercicio, en determinados momentos dijo, no vamos a crear nuevos impuestos. De hecho, inclusive en la conferencia de prensa, en la cadena de televisión del domingo pasado, el presidente vuelve a decir, mire, dejen de hablar paja, no lo dijo así, pero dejen de decir que hay nuevos impuestos porque no se están aprobando nuevos impuestos. Es que acá hay un tema retórico, una semántica sobre la cual vamos a hablar. Y es que, Otto, acá, antes de irnos a la pausa, hay que entender muy bien de que el proceso de renta global nace para la simplificación, para que a todo el mundo se le haga más fácil esto. Entonces, si usted está buscando simplicidad, no se desenfoque de la simplicidad. Eso era todo lo que había que hacer, es que de verdad todo lo que había que hacer. ¿Qué es lo que sucede? Y algo más, Daniel, y estaba lo de la OCDE, lista gris y todo lo demás, claro, que había una partecita que tenía que ver con rentas pasivas que había que arreglar. Bueno, pero al final, lo que vamos a hablar ahora, después de la pausa, ya vamos a llegar a ella, es que lo bien que se hizo con las manos, porque había una intención, había una intención de decir, bueno, vamos a hacer todo en un mismo lugar, sin hacerle cuña publicitaria al que le toca, pero lamentablemente, Otto,
no lo supieron explicar, no lo supieron plasmar, y yo creo, Otto, antes de irnos a la pausa, que yo creo que no revisaron ni tocaron base con los asesores a ver si lo que estaba redactado ahí tenía congruencia económica y financiera. Vamos a una pausa acá en Doble Nudo y ya regresamos. Hotel Palma Real le invita a disfrutar del mejor buffet temático, con una gran variedad de opciones en el almuerzo, de 12 mediodía a 2 p.m. 2 almuerzos buffet por 10,000 colones. Incluye bebida natural y postre. Lunes, menú Ándale. Martes, menú Mamma Mía. Miércoles, menú internacional. Jueves, menú Pura Vida. Viernes, menú parrillada. 2 almuerzos buffet por 12,000 colones. Reserve al WhatsApp 8325-8121. Hotel Palma Real San José, Sabana Norte, Delice 200 metros norte. Frase del día. Da el primer paso con fe. No tienes que ver todas las escaleras, solo da el primer paso. Martin Luther King. Señoras y señores, bienvenidos al segundo bloque aquí de A Doble Nudo. Estamos hablando sobre las propuestas que se dieron hace, ya estamos cumpliendo casi 7, 8 días de estas iniciativas que tienen que ver con el fortalecimiento de las finanzas públicas. Dicho de otra manera, habían 5 proyectos y ahora sí vamos a ir pasito tuntún hablando del impuesto sobre la renta, de la iniciativa del marchamo, que no es marchamo, la iniciativa de las exoneraciones, que hay prácticamente una gran equivocación a mi forma. Luego tiene de dotar judicialmente Hacienda, que ese tema se lo voy a dar a otro completito. El tema de los dientes para la dirección de tributación. Y luego tienen lo que se llama la gestión de deuda, que voy a empezar con ese último. Voy a empezar con ese. Que yo estoy de acuerdo con él. No, a ver, es que te voy a explicar una cosa. Mira, vamos a ir despejando dudas. La gestión de deuda en Costa Rica tiene un problema. Y es que cada vez que tú vas a emitir deuda, o que vas a hacer algo con la deuda, o que vas a ver cómo pagas las deudas, prácticamente tienes que preguntarle a los asambleístas qué es lo que tienen que hacer. Entonces, hay como una especie de dependencia continua de las ejecuciones que una tesorería nacional tiene que hacer de forma rutinaria. Entonces, si usted independiza a Hacienda para que gestione su deuda rápidamente, pero no es gestión de deuda para mal, o sea, no es que se va a endeudar como le da la gana, no, usted puede buscar presupuestos nacionales y le asignan obviamente el financiamiento, cuáles son las necesidades de deudas, y la asamblea se los aprueba, si no se los aprueba, y la gestión de la misma es la que se le permite en estos momentos con esta iniciativa de que Hacienda pueda manipularse rápidamente. O sea, si yo tengo una plata y tengo que pagar hoy, pago. Si yo tengo que hacer esto, pago. Si tengo que emitir rápidamente, pago. Y eso le puede permitir un poquito más de oxígeno. Por eso es que de las 5 propuestas, nadie habla de esta, porque esta es como más light, es más potable, la gente no la entiende. Han querido confundir diciendo que el gobierno pretende endeudarse sin pedirle permiso a la Asamblea Legislativa. A ver. Y eso es importante que ustedes sepan, eso no está contenido en ese proyecto de ley. Para poder hacer eso hay que reformar la Constitución y eso no forma parte de los 5 proyectos que se presentaron la semana pasada. Entonces eso es muy importante aclararlo, es eliminar mucha la burocracia y los trámites que a veces se pierde mucho tiempo, se requiere más agilidad para poder gestionar de una mejor manera la deuda. La deuda, eso es todo, o sea, simplemente darle las llaves del carro y que él pueda manejar, pero va a manejar siempre en esta carretera donde va a tener. Entonces, ese proyecto prácticamente no ha levantado ningún polvorín, ni roncha, ni irritación, porque aparte que la mayoría de la gente no le entiende, en realidad es lo que necesita Hacienda en estos momentos. Más no así el otro proyecto de ley que tiene una esencia prácticamente legal, en el cual permite a Hacienda el poder de Grayskull de ir a decirte, hey, me vamos a tener que ir, como no tengo que pasar por el Poder Judicial, entonces acá, ahora sí, Otto, aquí la cosa se pone más difícil. Ese tema que es el del fortalecimiento de la gestión cobratoria de la tributación,
es un tema que uno siempre cuando dice hay que darle más poder o más dientes al Estado para que vaya a perseguir a quienes supuestamente tienen que pagar impuestos, uno tiene que verlo eso con muchísimo cuidado, porque generalmente usted le da la mano a Hacienda y Hacienda se toma hasta el codo. Entonces, revisando el proyecto, uno se encuentra que hay cosas que son, a mi juicio, absolutamente inconstitucionales, abusivas, como es la posibilidad que Hacienda pueda allanar viviendas, que pueda confiscar documentación sin orden de un juez. Actualmente eso se puede hacer, pero con orden judicial. Claro, aquí a mí me parece, Otto, no me quiero meter en tu área, pero voy a decirte, digamos, lo que yo leí y con mi interpretación, me parece a mí de que acá lo que deberían es integrar al Poder Judicial de forma mucho más expedita para que ayude a Hacienda a poder llevar los procesos un poco más rápido. Es lo que me gustaría ver. Sí. Pero lo que yo leí con el tema de la extinción, no sé, el dominio, no sé cómo es esto, que puedes llegar casi que hasta el baño de tu casa, te pueden llegar en algo así. Y ahí sí me parece que podríamos abrir un portillo que, confiando en la buena fe de que puede hacerse de buena lid, no sé si en 8 años buena lid no se lo vayan a saltar. Yo del todo, nunca en mi vida confiaré en las autoridades y en los que detentan el poder. La experiencia de muchos años de vida y de participar en discusión sobre proyectos de ley para darle más herramientas a la administración tributaria para que vaya detrás de los supuestos evasores, etcétera. En todas las oportunidades, absolutamente todas en las que ha habido discusión y la gente de alguna forma le da un cheque en blanco a Hacienda y venía acompañada de las buenas intenciones, no, ellos no van a abusar. En todas las veces ha abusado Hacienda. Entonces, cuando a mí me dicen, pueden hacer allanamientos sin orden judicial, pueden hacer secuestro de documentos sin orden judicial, pretenden hacer extensiva la responsabilidad tributaria hacia los socios, pretenden ampliar socios y patrimonio familiar también, patrimonio familiar, grupos económicos, etcétera. Pretenden también ampliar el plazo de prescripción, que hoy es de 4 años, que dicho sea paso, hubo una gran discusión a nivel de las deudas de la Caja Costarricense del Seguro de los Trabajadores Independientes con la Caja para reducir la prescripción de 10 a 4 años, argumentando que la prescripción en materia tributaria es de 4 años, pues Hacienda dice, no, que en casos de que haya algún indicio de fraude, todos van a ser indicios de fraude, entonces la prescripción se amplía a 10 años. Entonces, esas 4 medidas nos deben llevar a rechazar esa iniciativa que, como dijo el mismo Nogui Acosta, ministro de Hacienda, cuando estuvo haciendo la presentación de los proyectos, este proyecto lo que busca es darle más dientes a la administración tributaria. Es que ya tiene suficientes dientes. Es que te voy a contar una cosa. Lo que le faltan son armas. Digamos que le faltan gente, le faltan más armas, pero... Mira, a mí me preguntaron hace 2 días, Otto, que si eso no es lo mismo que hay en el IRS en Estados Unidos y yo dije, la expresión que dije es, seguimos en un país latino, seguimos en un lugar donde hoy puede ser muy bonito en papel, pero quién sabe si eso va a abrir el portillo para que sea una cacería de brujas en algún momento, o que de repente, y te digo, yo sé que en Alemania hay, y yo sé que en Israel lo hay, y yo sé que en Inglaterra lo hay, y yo sé que en Estados Unidos lo hay. Eso funciona así. Pero no podemos tapar el sol con un dedo, Otto. Somos latinos, y los que nos gobiernan son latinos, y la cultura latina es que de repente me vio mal, y de la noche a la mañana hay un allanamiento, hay un forcejeo, hay un acoso telefónico. Lo sabemos, Otto. O sea, me da pena decirlo, pero es así, eso es lo que pasa en Latinoamérica, pasa en nuestros países. Y entonces, el segundo proyecto que estamos analizando hoy, vuelvo a repetir, tiene una buena intención, tiene una buena, con la mano está bien hecho, pero lamentablemente la explicación y el fondo, prácticamente con el codo, te lo echas para abajo. Pero ese proyecto, escuchando también a diferentes bancadas, no va a pasar de primera base, y por otro lado... Porque el otro, el que hablamos de primero, ese que no se ha discutido, no se ha mencionado nada, ese debería pasar sin mayor problema. Hombre, ese tipo va... Mira, es más, ¿sabes una cosa? Ahora que andan con las 4x3 ese ahorita lo meten en un recreo, en un receso, lo meten rápido. Esperemos que a la hora de tramitarlos en la Comisión de Hacendarios, ese lo pongan de primero para sacarlo muy claro, lo pasan rápido. Pero volviendo a ese otro, que es el de darle dientes a la administración tributaria, ahí hay inconstitucionalidades que van a ser señaladas probablemente por servicios técnicos y otro montón de académicos del derecho. Y volvemos otra vez, Otto, de que del apuro lo que te va a quedar es el cansancio. Me parece a mí que esto lo hicieron tan atropellado que no le preguntaron a nadie.
Si no es un secreto, Otto, que cada vez que se va a hacer un proyecto de ley, vos lo sabés, siempre se le toca base a algunas cámaras, a algunos sindicatos, a algunas instituciones que van a estar obviamente involucradas. ¿Sí o no? Cada vez que hay o sea, ningún proyecto que yo conozca no va en automático, ¿no? Siempre hay gente que lo ha visto, que lo ha leído. Nosotros en la Cámara Americana, digamos, a nosotros nos cascadean algunos proyectos, como se lo cascadean a las cámaras industriales, a las cámaras de comercio, para que uno los lea, ¿no? Y emite una opinión. ¿A ti no te ha pasado eso? Mira, te dice, mira, Otto, como profesional o como alguna persona ex candidato presidencial o político, ahí está. Pero me parece que nadie, así pasa tranquilamente. Y ahí, Otto, vamos cerrando casi el segundo bloque del cual ya hablamos de los dos proyectos que son legales, vamos a decir, que tienen aristas legales. Porque cuando vengamos de la segunda pausa, ahora sí vamos con los que te tocan el bolsillo, ¿no? Que es ahí donde vemos la irritación majestuosa en el cual, creo yo... Generalizada. No, a ver, majestuosa, generalizada. Y tú dijiste, es que las bancadas no van a pasar este segundo. Ajá. No van a pasar ninguno. De los otros tres tampoco. No, tal vez solo el primero que hablamos. Seguramente vamos aquí a despedirnos en cámara central. Pausa y volvemos ahorita aquí en A Doble Nudo. Hotel Palmar Real le invita a disfrutar del mejor buffet temático, con una gran variedad de opciones en el almuerzo, de 12 mediodía a 2 p.m. 2 almuerzos buffet por 10,000 colones. Incluye bebida natural y postre. Lunes, menú Ándale. Martes, menú Mamma Mía. Miércoles, menú internacional. Jueves, menú Pura Vida. Viernes, menú parrillada. 2 almuerzos buffet por 12,000 colones. Reserve al WhatsApp 8325-8121. Hotel Palmar Real San José, Sabana Norte, Delice 200 metros norte. Frase del día. Da el primer paso con fe. No tienes que ver todas las escaleras, solo da el primer paso. Martin Luther King. Es que no dejan tomar el café aquí, ya estamos en tercer bloque, aquí a Doble Nudo, y así como... Es que es verdad, porque no me dejaron tomarme el café, como tampoco me van a dejar comprarme un carro nuevo con la nueva implementación de esto que está pasando, porque el impuesto si encontrás un carro de $1 millón, sí. Bueno. No, señoras y señores, estamos hablando sobre las propuestas que está armando el gobierno nacional. Ya hablamos sobre el fortalecimiento de Hacienda, hablamos sobre la gestión de deuda, ahora sí vamos con lo que te tocan el dinero y vamos a hablar sobre el impuesto a la propiedad, que es diferente a la del marchamo, que es muy importante decirlo, porque el marchamo tiene eso, más tiene el INSS, más SOA, no sé qué. Tiene tres componentes. Tres componentes, entonces están tocando el impuesto de la propiedad, en este caso del vehículo. En el caso, Otto, vuelvo a repetir, hicieron algo muy bien, que es ponerle una depreciación a 30 años, se va bajando bastante bien, la depreciación lineal, va a estar espectacular, todo lo que tú quieras. Pero los primeros 4 años, los primeros 3 años, o sea, tienes hoy se paga 3,5%, ahora es 7,5%, o sea, ya la base subió a 7,5%, entonces desincentiva la compra de un carro nuevo o un carro, digamos, de alta gama. Entonces ahí tienes un problema. Y por otro lado, Otto, yo no sé, yo no sé, Otto, si esto fue que se equivocaron, fue un golazo, no sé si alguien no lo leyó, a mí me disculpan, de verdad. ¿Y qué pasó con los carros eléctricos? O sea, ¿dónde los carros eléctricos? Que se quedaron sin exoneración. Que lo acaban de hacer hace poco. Los que compramos carro eléctrico. Sí, bueno, a ver, ¿qué caso vos tuyo? Y yo en esa danza, bueno, se acaba.
Una de las razones por las cuales algunas personas se nos motivó a comprar carro eléctrico es, estas son las condiciones del juego, estas son las reglas del juego. Usted va a contar con que a final del año el impuesto de la propiedad de los vehículos va a ser reducido y entonces va a ir subiendo poquito a poco, pero durante los primeros años usted no va a pagar ese impuesto, por lo menos en la totalidad. Entonces era bastante seductor. Por eso te digo, ¿y qué pasó? O sea, es un golazo, se lo bailaron, nadie se acabó. Lo están eliminando. Pero volviendo al tema, porque este es el tercer proyecto que tiene que ver con el impuesto a la propiedad de los vehículos. Ahí entran aeronaves, embarcaciones y vehículos. Se pone una depreciación muy larga también, porque si vos vas a un banco y te dicen, ok, ¿cuál es la depreciación de un vehículo? No te la van a poner a 20 o 30 años, no, es una por depreciación supuesto que mucho no. más corta. Entonces ahí hay un temita, ojo cómo está la cosa. Pero luego, por otro lado, efectivamente desincentiva la compra de vehículos de valor más alto. Ellos lo que dicen es que están metiéndole más impuestos a los ricos, que los ricos paguen más y no sé qué cosas más. Están desincentivando la compra de vehículos que son más eficientes, más modernos, más seguros, etc. De hecho, inclusive la mayoría de los países, no existe el impuesto a la propiedad de los vehículos. Existe el impuesto y existe el derecho al ruedo, que es una única cifra igual para todos los vehículos. Sí, porque la calle es la misma para todos. La calle es la misma, no importa que el vehículo valga $1 millón de pesos, $10 millones de pesos. Y el seguro es tuyo. Y el seguro, en algunos casos te obligan a pagarlo, pero entonces cada quien paga el seguro de acuerdo a lo que quiere cubrir. Ahí es donde tienes. Y cuando hablo de esa exoneración de los carros eléctricos, que como te digo, no sé qué está pasando, no sé qué sucedió, me voy a meter con el cuarto de las iniciativas que tienen que ver con las exoneraciones, en las cuales quitaron dos exoneraciones. Una que en realidad es quitarla, porque antes estaba al 0 y ahora sube al 2%, que tiene que ver con todo el tema del equipo médico, el tema de los discapacitados, digamos, material para discapacitados, etcétera. Y luego tienes el tema de los boletos aéreos comprados en el exterior, en el cual vas a pagar un 13%. Te voy a explicar primero el de los boletos, porque el de los boletos está súper claro en la ley, de que mira, simplemente te van a cobrar lo que el avión está dentro del territorio costarricense, etcétera. Al final, acá es donde hay como una especie de ambigüedad y muy poca gente ha hablado en contra del tema del boleto aéreo, porque uno dice, bueno, sí, es verdad, el que compra un boleto aéreo paga 13%, paga 10%, igual va a ir a gastar afuera en el pasaje, pero inconstitucionalmente lo que está dentro de la ley del fortalecimiento de finanzas públicas, esto es simplemente ir en contra de lo que está escrito acá. Yo, Daniel, el lunes dije, el otro, ¿a quién se le ocurrió esa idea, Otto? ¿A quién se le ocurrió atentar, poner el 2%, quitar la exoneración a equipo médico? Otto, ¿a quién? Aquí, silla de ruedas, lente de contacto, aquí, de verdad. Yo acá... Leche materna. No, a ver, Otto, te lo estoy diciendo y así lo dije yo, lo dice en un periódico de rotación social. ¿Quién se le ocurrió esa locura? Y te voy a explicar una cosa, Otto. Nadie que esté en una situación de discapacidad eligió eso y no tiene absolutamente nada que ver con poder adquisitivo. Esto es un tema de vivir, de salud. Salud pública es un derecho que todo el mundo tiene y esto no tiene nada que ver para mí desde la persona de poder adquisitivo más bajo, poder adquisitivo más alto. Esto es un tema que es para cualquiera. Sí, esta discusión sobre la generalización de la aplicación del impuesto valor agregado es algo que se discutió en la época aquella, estamos hablando del proyecto de Luis Guillermo Solís, luego en el proyecto de Carlos Alvarado, que se introdujo finalmente en el plan fiscal de diciembre del 2018, y se dejaron por fuera algunos bienes y servicios no sujetos a impuesto valor agregado. Algunos inclusive con tasas diferenciadas, algunos pagaban el 2%, 3% y en forma escalonada iban subiendo hasta llegar al 13%. En aquella oportunidad, yo que me opuse siempre y me sigo poniendo más impuestos, decía, mire, podría ser válido el argumento de tener un impuesto parejo para todo el mundo, pero no del 13, bájelo al 10. Sí, se había hablado del 9, el 10, 8, el 9, el 8, y ahí sí mete usted todos los bienes y servicios, porque si alguien, por ejemplo, va a pagar un porcentaje relativamente bajo por el impuesto a una silla de ruedas, ya sea que la alquile o la compre,
tiene una compensación por otro lado porque va a pagar menos impuesto de valor agregado en otros bienes y servicios que compra. Entonces es simplificar el sistema tributario bajando el impuesto también para eliminar el incentivo a no pedir factura y a decir, mire, no me cobre el impuesto, no, yo le pago acá, porque además, si yo no puedo deducir, ¿cuál es el incentivo para una persona de pedir una factura? Sí, pero te voy a decir una cosa, Otto, en el caso de salud pública, es que el tema es salud pública, porque te digo, a ver, mi esposa necesita usar lentes de contacto desde hace 500 años atrás y los sigue con... Ella no los usa para cambiarse el color de los ojos. O sea, ¿me entiendes? No es estético, es porque los necesita. ¿Me entiendes? Y mi hermano también los necesita. O sea, entonces yo lo que te digo es, en temas de salud, cuando se habló de eso, a mí me parece que la salud tiene que estar cero. O sea, cero, o sea, en eso, o sea, salud, educación, son cosas que tienen que estar, porque son temas de derechos de la gente. Y que, yo te digo, este tema de la exoneración, de quitarlo, no sé a quién se le ocurrió. No sé, claro, podemos hablar de cómo está estructurado el IVA, pero es que aquí es el tema de que... Estoy de acuerdo. Mira, al final de cuentas, meter eso iba a generar una reacción de muchísima gente señalando de que ese proyecto no tiene ni pie ni cabeza por esa razón. Pero, bueno, pero ahí, inclusive en el tema de los pasajes aéreos, Costa Rica ya es hoy muy cara como destino turístico. La apreciación del colón está golpeando al sector turismo y además entonces va a encarecerse el pasaje para venir a Costa Rica. Entonces, bueno, y ahí es donde yo empiezo a entrar en el último tema, que por supuesto es el más mediático, lo dejamos para el final, en cereza del pastel, que tiene que ver con el impuesto sobre la renta, y este se divide en dos. El que tiene que ver con el equiparamiento del impuesto sobre la renta por el trabajo realizado, tanto de trabajadores profesionales o trabajadores independientes como asalariados, y el otra rama tiene que ver con el pago del impuesto sobre la renta corporativo o las empresas mercantiles. Hablemos primero del más mediático. Vamos a hablar de que la génesis de la renta global era de que todos los trabajadores independientes que hoy tienen un desfase que no los beneficia frente al mismo salario ingresos que reciben asalariados. Se lo voy a decir así: si usted gana 1 millón aquí y 1 millón acá, los dos deberían de pagar el mismo impuesto sobre la renta, con excedente, sin excedente, lo que usted quiera, para que no haya una ventaja o desventaja uno con el otro. Sí. Entonces la idea era agarrar los asalariados y pasarlos para acá. Listo. Los trabajadores independientes. Corrijo, trabajadores independientes para acá. Listo. 940,000, 950,000 era aquí. 941,000. Listo. Aquí todo el mundo va para acá y a partir de aquí tienes el tracto de 10, el tracto de 15, el tracto de 20, el tracto de 25. Ajá. Y se inventaron ahora el tracto de 30. Antes de llegar al tracto 30, esto, yo mencioné en un tuit mío, que eso es una de las cosas positivas del proyecto, porque los proyectos... el equiparamiento. Ese equiparamiento del trabajador independiente con el asalariado es algo positivo en el proyecto. Si hay que rescatar algo, rescatemos eso. Completamente. Por eso te digo, es que todo tiene que ver con bien hecho por la mano, y el tema es el codo después. Haber hecho esto o haber planteado eso, Otto, en las mesas de diálogo se había dicho eso. ¿Me entiendes? Vamos a hacer una cosa. Vamos a la pausa porque nos emocionamos en este tercer bloque. En el cuarto arrancamos con todo para explicar impuestos de la renta personal y después el corporativo, que también trae los suyos. Y así como qué va a pasar en la Asamblea Legislativa con esos 5 proyectos. Vamos a ver qué vamos a hacer. Pausa y volvemos. Hotel Palma Real le invita a disfrutar del mejor buffet temático, con una gran variedad de opciones en el almuerzo, de 12 mediodía a 2 p.m. 2 almuerzos buffet por 10,000 colones. Incluye bebida natural y postre. Lunes, menú Ándale. Martes, menú Mamma Mía. Miércoles, menú internacional. Jueves, menú Pura Vida. Viernes, menú parrillada. 2 almuerzos buffet por 12,000 colones. Reserve al WhatsApp 8325-8121. Hotel Palma Real San José, Sabana Norte, Delice 200 metros norte. Frase del día: da el primer paso con fe. No tienes que ver todas las escaleras, solo da el primer paso. Martin Luther King.
Señoras y señores, cuarto y último bloque y sin más preámbulo voy directo a lo que quedamos. Asalariados, profesionales liberales o trabajadores independientes, todo el mundo paga igual. Esa es la buena acción. Y eso ya se tenía en la mesa de diálogo, Otto. Sí, O sea, sí, eso se había llegado listo. a eso, que era algo que había que hacer. Ok. Pues dichosamente Entonces, se incorporó eso. ok, listo. Pero hasta ahí. Entonces, claro, y a partir de ahí usted empieza a sumar sus cosas, etcétera, etcétera, y luego va a pagar de lo que usted gana, tanto asalariado como acá y algunos otros ingresos, lo suma y ahí le saca el impuesto. Eso pasa en un montón de países. Otto. Así que esto no es nuevo. ¿Ok? Hacen la base imponible, le cambian el número, entonces se dan cuenta que cuando haces el cálculo ya no es con 950.000, sino 840.000. 42. Entonces, claro, estás agarrando personas que están en el umbral de los 100.000, de esos 100.000 colones, que gente que no pagaba impuestos, ahora paga impuestos, y luego sale el ministro de Hacienda diciendo una mea culpa, casi que se echó la responsabilidad. Es una pifia. Yo no lo vamos a negar, es una pifia. El tema es que la pifia, más esa pifia, más todo lo que hemos hablado en el programa de hoy, suma muchas pifias. Esa pifia es como agarrar así un litro de canfín o de gasolina y echárselo a la hoguera. Vámonos, aquello fue un... Bueno, vámonos con el otro puesto de arriba. Del 25 le sumaron otro tracto de 30%. Yo hace una cosa, Otto. Mira, yo sé que es muy sabroso hablar de que no, que los ricos paguen más, que los ricos paguen menos, y existe una especie de morbo, el resentido, etcétera. Hace poco, sin hacer alarde de una nueva tienda alimenticia que se abrió, ¿no? Hace poco dice, mira, yo casualmente tuve que pasar por ahí, porque iba para mi casa y tenía que pasar por ahí, ¿no? Y me di cuenta que había una gran cantidad de carros que estaban haciendo fila en lo que se llama el drive-thru o el autodona, para que sepan más o menos lo que estoy hablando, ¿no? Y los carros se veía que era de poder adquisitivo muy alto. A ver, señoras y señores, aquí hay un tema de que cuando usted pone impuestos, usted está metiendo la mano en la bolsa a la gente. Si usted le saca, es dinero que no se invierte, que no sirve para consumo, que no circula. Entonces, estas personas, no, es que estos tienen mucha plata. Ahí, en ese lugar de esa dona, deben estar trabajando unas 30, 50 personas, ¿no? Si estas personas, valga la redundancia, de alto poder adquisitivo, se les quita poder adquisitivo, esta parte de las donas no crea ni reactivación económica, ni empleo, ni nada. Uno tiene que verlo así, es que no es un tema del morbo, ni el resentimiento, ni hay que ir como la especie de Robin Hood. Esto es un tema, Otto, en que si usted le empieza a quitar más y más dinero de la bolsa a la gente, hay menos consumo. Y me voy para el otro lado de la acera, y te lo voy a dar a vos. ¿Y cuál fue la propuesta que están diciendo para que no haya enanismo, para que no haya este tema, para que haya equidad comercial o mercantil? Ese es un crimen lo que está planteando el gobierno, porque lo que dice es que todas las empresas estructuradas como sociedades anónimas, como sociedades de responsabilidad limitada, inclusive otras como fundaciones o lo que fuera, estas van a tener que subir el impuesto, van a tener que pagar impuestos al 30%. Anteriormente, de acuerdo, sus niveles de ingresos estaban en tractos del 10, del 20%, inclusive del 5%, pero ahora con la propuesta, todas las empresas del país, independientemente de su tamaño, están planteadas con un impuesto sobre la renta del 30%. Acompañado de una retórica, que yo la parte de la retórica esa sí la compro, dicen, es un flat tax, es un impuesto único y uniforme para todo el mundo. Vamos a hacer esto rápido. Uno, ¿dónde está en el mundo yéndose la gente a más impuestos a la renta? No. ¿Cuál es lo que está pasando? Es todo lo contrario. Todo lo contrario. Sí hay un movimiento interesante hacia el flat tax como modelo de sistema tributario, especialmente con el tema del impuesto sobre la renta, diferentes países, pero hacia un low flat tax, que significa una tasa baja, única y uniforme, pero baja. Bueno, entonces acá, Otto, voy a hacer alarde de un comentario que vos hiciste, que yo agarré y pegué dentro de tu tweet, algo que se llama la curva de Laffer. La curva de Laffer es una curva que muestra que a medida que se van subiendo los impuestos, llega un punto de inflexión máximo y luego empieza a bajar. O sea, que por más que usted le meta 40, 50% de impuestos de renta, empiezas a recaudar menos. Entonces, la tarea que se tiene que hacer es el ejercicio econométrico
de Costa Rica en el 2023 frente a un Panamá, frente a un Colombia, frente a un Irlanda, frente a un España, es el de hoy. ¿Cuál es el punto en el máximo que yo necesito para curva de Laffer? ¿Se necesita 30%? I don't think so. Yo no lo creo. Definitivamente que no, jamás, no creo. Jamás. Entonces, me parece a mí que si todo el mundo se está moviendo a 20, 15%, habría que hacer ese número. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con las pymes? Que las pymes son empresas que pertenecen al 90% del parque industrial, o sea, ellas son las que generan la mayor cantidad de empleos en Costa Rica. Claro, son muy atomizadas, 2 aquí, 3 aquí, 3, son muy atomizadas. Diferente a una empresa que trae 100 personas una sola vez. Pero estas empresas, Otto, cuando tú le das un poco más de oxígeno, ¿qué es lo que terminan haciendo? Reinvirtiendo. Reinvierto en otro local comercial, reinvierto en otra cantidad de tazas, porque estoy vendiendo tazas, creo más empleo y dinamizo la economía. Y aquí hago una pausa. Señoras y señores, indicador mensual de actividad económica, última lectura fue de 4,8, en el cual hay una Costa Rica que va a 21%, que son las zonas francas, que no están tocadas aquí porque están con las exenciones. Sí. El que va a 1,8 es el régimen definitivo. Y todo esto, Otto, que estamos hablando en el programa de hoy, es para el régimen definitivo. Entonces, si tú quieres que este 1,8 esté a velocidades de 2,5, de 3,5, de 4,5, que haya reactivación económica, lo que menos debes de hacer es quitar dinero de todo esto. Aunque la promesa de vender el VIXA y vender el BCR y vender aquí, señores, esto no es una gaseosa. Porque el día que usted quiera vender el BCR, usted lo pone en venta y pueden pasar 2 años para que te lo compren. Mira. Y es que la gente cree, Otto, que uno dice, puse VIXA no, el terreno en venta, y llega el otro como si fuese una gaseosa. Esto es un tema estratégico más allá de lo fiscal, aunque lo fiscal te pone y te marca la pauta. La retórica gubernamental, porque mencionaste lo del enanismo, la retórica gubernamental para tratar de vender esta parte del proyecto, la parte de impuestos sobre la renta, es que las empresas grandes dicen se desagregan en otras más pequeñitas para pagar el 10% o el 20% y no el 30% corporativo que hoy tienen. Eso, si sucede, es en una proporción tan pequeña, porque efectivamente el 90% del parque empresarial de Costa Rica no tiene que ver con las grandes empresas, son un montón de empresitas pequeñitas y medianas, que son las que tendrían que pagar muchísimo más por impuestos sobre la renta. Por eso no va, pero por ningún lado. Ahora, mencionaste de reinversión también, ve que interesante Estonia. Estonia es un país chiquitillo, ya es el país número 1 en e-government, en gobierno digital. Tienen un flat tax del 20% y resulta que las empresas que reinvierten el 100% de sus utilidades no pagan impuestos sobre la renta, para que más bien el gobierno lo que dice es crezca, aumente el parque empresarial. Por eso yo te digo, Otto, que en la retórica que hemos hablado a lo largo de estos 7 días, esto tiene que ver con una planeación estratégica como país, o sea, hacia dónde yo quiero ir como país. El tema tributario del 2023 es muy diferente al 2020. Hay otro tipo de empresas, hay otro tipo de situaciones, hay otro tipo de países, hay competitividad, hay competencia. Hay que moverse por ahí. El modelo de la zona franca, de tener una exención al 0% del impuesto sobre la renta, hace que tengamos un montón, casi 15% de la producción del país se está generan empleos. Bueno, el otro 85%, nosotros tenemos que ser inteligentes como plan país. Yo sé, Otto, que las matemáticas son muy fáciles. Entre más yo pongo 30 o tengo que recaudar más. La gente, eso no es la práctica. La práctica puede ser que si usted aumenta mucho en curva de Laffer, la gente diga, no, sin factura. Sin factura, me quedo en la informalidad. Me quedo en la informalidad, me la juego hasta que me caiga Hacienda. Y, ojo, ¿y por qué dejé este último? Porque todos los demás dependen de este. Porque si tú no tienes poder adquisitivo, no pagas marchamo. Velo ahí. Sí, claro. Y si no tienes poder adquisitivo, no pagas el equipo médico. Y si no tienes poder adquisitivo, cuando te caiga Hacienda con los superpoderes, entonces, no tengo. Mentira, pero vos por eso es la parte dentro de todo esto, Daniel, hay una buena noticia. Hay una buena noticia. Dígala que nos quedan 2 minutos de programa. Sí, hay una buena noticia. Y la buena noticia es que
el gobierno presenta los 5 proyectos a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa, el directorio, tiene que dar los proyectos, todos son de índole tributario, todos van a la Comisión de Asuntos Hacendarios. Y en la Comisión de Asuntos Hacendarios están representados diputados de las diferentes bancadas. Hay 5 bancadas de las 6 que dicen no estamos de acuerdo con ninguno de esos proyectos. Así que esa es la crónica de una muerte anunciada. Estos proyectos nacieron muertos. A lo mejor en la discusión uno puede rescatar el primero del cual hablamos, que es el tema de la gestión de deuda. Pero como están las cosas, los proyectos van a sufrir la misma suerte que sufrió el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo sobre los aranceles profesionales, que en la misma comisión se sometió a votación negativa, ¡pum!, enterrado. Esto le va a pasar a estos proyectos. Yo te voy a contar una cosa. Cuando fue el anuncio de la primera versión del agreement, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que estaban parados en 60% impuestos y 40% en gastos, que saltamos todos, ese gobierno hizo mea culpa y llamó a mucha gente y dijo, déjame ver qué reescribo aquí. Me parece que hay que, y después hizo una segunda versión y ahora sí ya tenemos agreement con el Fondo Monetario, etc. Me parece que acá, Otto, para terminar el programa, el mensaje que le podemos dar desde A Doble Nudo, si lo compartes conmigo, por favor, es, gobierno, hágame a culpa, llame a todos los interesados, llame a las cámaras, llame a todas las personas que saben de esto, que le quieren ayudar a reactivar la economía, porque la economía a todos nos interesa que vaya bien, y pueda hacer una reescripción de muchos de estos proyectos, y que estoy seguro que con buena lid y una buena argumentación en lo que tiene que hacer, puede ser que lleguemos a tener una renta global que sea la necesaria para todos nosotros, de manera que sea simple la recaudación y simple la tributación y simple la forma de tributar. Me parece que es lo que deberíamos hacer todos nosotros. Estoy de acuerdo, hay formas de lograr esto. El proyecto de Marchamos lo mandan a una comisión especial donde se están discutiendo otros proyectos que tienen que ver con Marchamos. La Comisión de Hacendarios puede tramitar el proyecto de gestión de deuda fácilmente y en renta global abrir una mesa de diálogo, etcétera, tramitar el proyecto del PUSC que tiene que ver con la OCDE, tramite eso por aparte, métale un poquito ahí del acelerador ese proyecto para salirnos nosotros de la lista negra de la lista Europa, de la OCDE, etcétera. Y entonces, y parte de lo que también rescato de esta discusión que se ha dado, es que está poniendo sobre la mesa el tema del flat tax. Entonces sí, hablemos de flat tax, veamos los sistemas tributarios que se utilizan en muchísimos países hoy y cómo el flat tax va hacia abajo. Flat tax de 15, ¿te parece? Lindísimo. Así mismo, y así lindo fue este programa. Ya sabes, nos pueden encontrar en todas las plataformas de Facebook, en Twitter, también estamos muy metidos en temas de TikTok, por supuesto en Canal 1, en Telered, ya sabes, su cita todos los jueves a las 8 de la noche, aquí en A Doble Nudo. Tu humilde servidor, Daniel Sulcher. Muchas gracias, Otto. Saludos a todos ustedes, nos vemos si Dios quiere el próximo jueves en otro programa más de A Doble Nudo. Chao.